Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Estefanía Moro, soy contadora pública y adicional a mi profesión como contadora me dedico al marketing digital, al marketing de contenidos, a los e-commerce y demás. Así que en este canal hablamos de todo un poco, siempre está todo relacionado. Así que bueno, en esta oportunidad voy a estar hablando sobre recategorización, que es un tema que en esta época del año surgen bastante dudas, ¿sí? Ya que se está por vencer justamente esta obligación para los monotributistas y llegan muchísimas consultas al respecto, así que me gustaría poder aclararle algunas dudas y también darles algunos consejos al respecto. Así que bien, vamos a comenzar. En principio, ¿qué es la recategorización? ¿Sí? Yo acá les dejé una pequeña definición, pero básicamente la recategorización es la evaluación de ciertos parámetros, ¿sí?, que deben tener en cuenta los monotributistas 2 veces al año para ver si deben continuar con su categoría, con la categoría del monotributo en la que se encuentran, si deben cambiarse de categoría o si bien tienen que excluirse del régimen, ¿sí? Es decir, deben pasarse a responsable inscripto. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué significan estos parámetros, qué debo tener en cuenta para esta evaluación de los parámetros, qué significa esto. Ahora vamos a ir viendo poco a poco de qué se trata. Como les decía, deben tener en cuenta, ¿sí?, según el caso, porque no todos los contribuyentes tienen todos los parámetros, pero según el caso van a tener que tener en cuenta los parámetros de ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses, el parámetro de energía eléctrica consumida, los alquileres devengados en caso de que correspondan y la superficie afectada a la actividad también en caso de que corresponda. Y todo esto durante los últimos 12 meses, ¿sí? Lo que se tiene que tener en cuenta es ese lapso de tiempo. Y además de esto, van a tener que cotejar que según lo que les dé, ¿sí?, según esto, los montos, a ver a qué categoría corresponden. Yo les voy a mostrar ahora las tablas de las categorías actuales, ya que aumentaron los ingresos brutos de la tabla que teníamos, así que a partir de julio hay una nueva tabla de monotributo que debemos de tener en cuenta, así que se las voy a mostrar. Voy a salir de acá. Esta es la tabla. Voy a ver si lo puedo agrandar un poquito para que lo puedan apreciar mejor, ya que es bastante para tener en cuenta, entonces lo vamos a ver bien, más en detalle. Si se fijan, el monotributo está compuesto por categorías, ¿sí? Esas categorías están denominadas por letras. Tenemos la letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. La letra K es la última categoría que tenemos dentro del monotributo. Sin embargo, depende de la actividad que desarrolle el contribuyente, va a ser el tope de actividad que va a tener. Por ejemplo, si el contribuyente realiza servicios y está inscrito como servicios, su máxima categoría es la categoría H. Si el contribuyente realiza venta de cosas muebles, por ejemplo, un comercio, ejemplo, una tienda de ropa, en este caso, la última categoría del monotributo que le corresponde es la K, ¿sí? Perfecto. Los parámetros de los que les estaba hablando justamente son ingresos brutos, y este importe que aparece acá es el importe anual, ¿sí? Es el importe máximo que pueden facturar por cada una de estas categorías. Ejemplo, si un contribuyente supera 1.414.762,58, no va a poder ser parte de la categoría A y va a tener que pasar a la siguiente categoría. Lo mismo con la siguiente categoría y demás. ¿Por qué dice A exento y B exento? Porque si el contribuyente cumple con ciertos requisitos, y eso es tema de otro video, si el contribuyente cumple con ciertos requisitos, puede acceder a un beneficio en donde el pago del monotributo es menor, ¿sí? Se le va a descontar el impuesto integrado. ¿Ven? Que acá no aparece nada. Lo único que van a tener que pagar en esos casos es el aporte a la obra social y el aporte jubilatorio, y nada más. Lo cual es bastante bueno. Bien, por otro lado tenemos lo que es la superficie afectada del negocio. Por ejemplo, si es una persona que ofrece servicio, lo más probable es que no cuente con un local, ¿sí? A menos que sea una persona, por ejemplo, un contador que tenga un estudio contable, bueno, ahí sí.
tiene un estudio contable donde recibe a sus clientes y demás. Pero si no, si es una persona que ofrece, ejemplo, un electricista que sus servicios son a domicilios, no cuenta con este componente, ¿sí? No cuenta con superficie afectada, no cuenta con un local, ¿sí? Ahora, si es una persona que, por ejemplo, repara autos, bueno, va a contar con un taller, ¿no? Hay que tener muchas cosas en cuenta en cuanto a lo que es la superficie afectada, porque hay algunas actividades que, a pesar de que sí cuentan con una superficie afectada, no se toma en cuenta para el monotributo, ¿sí? Es un tema bastante amplio y por eso siempre recomiendo de que se asesoren bien, si son contribuyentes los que están mirando este video, que por favor se asesoren, que no hagan las cosas solos, ¿sí? Y por otro lado, lo que es la energía eléctrica consumida, ¿sí? También, fíjense que tenemos 3.300 para lo que es la categoría A, 3.330 kilowatts por año, ¿sí? En el caso de la superficie afectada, 30 metros cuadrados por año. Lo que es lo que es energía eléctrica consumida, bueno, igual acá siempre aclara, anualmente. Lo que es energía eléctrica consumida, al igual que lo que es la superficie afectada, hay ciertas actividades que no se toman en cuenta la energía eléctrica, ¿sí? Entonces también tiene que tener en cuenta eso. También lo mismo si la persona trabaja en su casa habitación, ¿sí? En algunos casos solamente se toma, porque obviamente la electricidad no está dividida, ¿sí? Toda la electricidad es de la casa, o sea, del hogar, y también de la actividad, ¿sí? Por ejemplo, un contador que tiene pongo el ejemplo, ¿no? Así, un contador que tiene su local dentro de su casa, ¿sí? Que tiene su oficina dentro de su casa y comparte toda la electricidad, entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta al momento de tomar la electricidad? ¿Sí? Que se puede tomar, por ejemplo, un 20% que va a estar destinado a la actividad. Es decir, del total de los kilowatts consumidos en el año, solamente el 20% corresponde a la actividad, ¿sí? Entonces, por eso les recomiendo que en estos casos se asesoren bien. Por ejemplo, también en el caso de una tienda de ropa. Y lo que es alquileres devengados anualmente, en el caso de que la persona esté alquilando, deben, al momento de inscribirse, seguramente su contador le va a preguntar si están alquilando y les van a tener que presentar el contrato, la factura, lo que sea, y acá les van a pedir cuánto pagan mensualmente. Y acá voy a hacer una aclaración. Los importes son, como lo dice acá, anuales. 230.000 pesos anuales de alquiler. Si vamos a la realidad económica de nuestro país, les diría que solamente por alquileres se pasarían del monotributo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alquileres están por las nubes y es una locura lo que se paga de alquiler, ¿no? Que es entendible, por la situación económica que está pasando el país, todo aumenta y obviamente los alquileres también. Lo que no estaría aumentando es la tabla del monotributo en cuanto a lo que es alquileres. No está aumentando y esto genera problemas. Lo que es superficie afectada y energía eléctrica consumida es pasable, es algo que la verdad que no suele molestar a la hora de recategorizar, pero lo que es alquileres devengados sí que suele molestar bastante, porque obviamente es muy poco el importe que aceptan en cuanto a lo que es anual. Y esto obviamente está relacionado por la categoría en la que se encuentran, ¿no? Porque obviamente si facturan 100.000 pesos por mes, es obvio que no van a poder pagar un alquiler de 90.000 pesos por mes, porque si no, no viven, no pagan el monotributo, no pagan nada, no viven. Entonces, por eso son tan bajos los importes de alquileres. ¿Por qué? Porque ya del principio los ingresos brutos que tenemos dentro de la tabla son bajos, ¿sí? Ya están mal dispuestos los que es ingresos brutos. A pesar de que esta tabla aumentaron bastante, eh, porque de hecho la tabla que es hasta junio, ¿sí? La que está desde enero a junio, era el importe máximo para la categoría A, por ejemplo, era de 999.900 y pico. Aumentaron, ¿sí? Les aumentaron, pero sigue siendo bajo si nos guiamos por cómo está la situación del país, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema, otro análisis económico y demás, que no va al caso para la recategorización. Entonces, como les decía, ustedes lo que van a tener que tener en cuenta según la actividad que desarrollen y los parámetros que tengan dentro de su actividad son los ingresos brutos,
la superficie afectada, la energía eléctrica consumida y los alquileres devengados. Y por último tenemos un apartado de precio unitario máximo para venta de cosas muebles, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que lo máximo, ¿sí? El precio máximo unitario de venta de los productos que nosotros tenemos dentro de, por ejemplo, nuestro local, ya sea un local de ropa, comercio, repuesto, lo que sea, no puede exceder de 85.627,66. Si nosotros vendemos una unidad, ¿sí? de un producto mayor, elevado, mayor que este número, ¿sí? mayor que este precio, deberíamos estar dentro de responsables inscritos, ¿sí? Esto es algo que se puede ir manejando de igual forma. Bueno, en base a lo que nos dé como resultado del análisis, vamos a tener que ver en qué categoría nos encuadramos y en base a eso, obviamente, ver cuál es el valor que debemos pagar mes a mes, ¿sí? Que acá, en lo que es la tabla, van a tener para lo que es locaciones y prestaciones de servicios, los distintos valores, según las categorías, y para lo que es ventas de cosas muebles, los distintos valores según la categoría. Bien, vamos a continuar con las diapositivas de la presentación. Bien, ¿cuándo debo recategorizarme? ¿Sí? La recategorización es obligatoria y esto lo dejé bien en grande porque en serio a veces hacen muchas preguntas sobre si realmente me tengo que recategorizar, si lo puedo dejar pasar. No, es obligatorio. Después vamos a ver otros casos, pero en principio es obligatoria, ¿sí? Y se realiza de forma semestral en los meses de enero y de julio de cada año. Y empieza a correr, por ejemplo, el 1 de julio, yo justo estaba grabando porque doy clase y estaba haciendo una de las clases y empecé súper temprano a la mañana, eran las 7 y pico de la mañana y ya estaba habilitada la recategorización para el monotributo. Así que la recategorización va a estar habilitada del 1 al 20 de cada uno de estos meses, es decir, de enero y de julio. Del 1 al 20 de julio tienen que hacer la recategorización de estos últimos 12 meses, ¿sí? Bien, ¿qué meses debemos tener en cuenta? Ahora lo último lo iba a repetir, pero básicamente los meses que debemos tener en cuenta son, en este caso, para lo que es julio, vamos a tener que tener en cuenta los meses de julio 2022 hasta junio 2023 inclusive. ¿Y qué sucede si no me recategorizo? ¿Sí? Que esta es otra pregunta, ¿no? que surge bastante. La AFIP, ¿sí? podrá recategorizarlo de oficio e incluso podrá ser pasible de sanciones, ¿sí? ¿Qué significa recategorizarlo de oficio? AFIP, con sus controles, ¿sí? con sus sistemas y demás, detecta que no fue recategorizado el contribuyente, entonces son ellos quien, a través de sus sistemas, su inteligencia y demás, realizan la recategorización. Por eso se le llama recategorización de oficio. Son ellos los que realizan la recategorización, los que verifican todos los datos, hacen todo un control del contribuyente, un escaneo, es un control muchísimo más profundo que si el contribuyente se hubiese recategorizado. No es lo mismo que el contribuyente se recategorice y AFIP haga los controles a ver si realmente él coincide con lo que ellos tienen en lo que es ingresos y egresos, ¿sí? En lo que es facturas de ventas y facturas de compra. No es lo mismo que AFIP analice eso a que AFIP tenga que analizar absolutamente todos los movimientos del contribuyente. Por eso siempre recomendamos de que se recategoricen. Y además de esto, los pueden multar por no haberse recategorizado como corresponde, ¿sí? Entonces, acá les aclaro que si la FIP detecta que no se optó por la recategorización, el organismo lo hará de oficio y además se obligará al contribuyente a abonar los nuevos montos, en caso de que corresponda, ¿no? Y pagar una multa del 50% de lo que le hubiera correspondido pagar del impuesto integrado y del aporte jubilatorio. Entonces, fíjense en que realmente no conviene. Y por último, voy a hacer algunas aclaraciones y les voy a dar algunos consejos para que tengan en cuenta. Como les decía, los meses que se deben tomar para las recategorizaciones son, en el caso de la recategorización que corresponde en julio de cada año, se toma julio del año anterior hasta junio del año actual. Y en el caso de las recategorizaciones que se realizan en enero, se toma de enero a diciembre del año anterior, ¿sí? Siempre son los 12 meses anteriores al que se está recategorizando. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Para lo que es ventas de cosas muebles no hay inconveniente, pero lo que es
lo que es servicios, ¿sí? Locaciones y lo que es servicios, a veces en las facturas, los contribuyentes, por ejemplo, hacen una factura en el mes de julio, por ejemplo, estamos en julio 2023. El contribuyente hace una factura el día 10 de julio, ¿no? El 10 de julio hace una factura y el mes, ¿sí? Que pone en la factura, ¿sí? A ver, nosotros facturamos con fecha 10 de julio, pero si ustedes hacen las facturas van a ver que nos permite poner el periodo que abarca esa factura, ¿sí? Es decir, cuándo se realizó el servicio, desde cuándo hasta cuándo se realizó el servicio. ¿Qué es lo que toma FIP? Los valores que nosotros detallamos en la factura, en las fechas que nosotros detallamos en la factura en la que se realizó el servicio. Es decir, si yo hago una factura en julio, pero en la factura detallo que el servicio se realizó en el mes de junio, va a entrar para la recategorización. Espero que se haya entendido este caso. Porque esto sí que por ahí es bastante confuso y por eso recalco en que se asesoren bien, porque a veces toman mal los parámetros y después son los problemas, ¿no? Por eso es un tema, a la recategorización por ahí no se le da tanta importancia y en serio que le tienen que dar importancia. Bien, en cuanto a lo que es gastos, ¿sí? Compras del contribuyente, este es otro tema bastante importante al cual no se le da importancia. Si el contribuyente excede todos los topes que tienen, ¿sí? Dentro de lo que es compras y gastos para realizar, porque a ver, AFIP no solamente verifica las ventas, verifica que tus ventas coincidan, o mejor dicho, tengan una coherencia con los gastos y las compras que vos realizaste. El contribuyente no podría tener más gastos y más compras que ventas. ¿Por qué? Por una cuestión lógica, porque el contribuyente tiene que vivir. Y si tiene más gastos y más compras, por muchísimo más que las ventas, ¿sí? Exceden por mucho las ventas, obviamente AFIP dice, bueno, esta persona definitivamente no sé cómo hace para vivir, ¿sí? O está negriando o definitivamente está recontrafundido, una de dos. Y van a hacen los controles y ahí es donde vienen todos los inconvenientes, notificaciones y demás. Entonces, es importante ese tema. Y por otro, diferencias entre lo que se declara y lo que está informado por AFIP, ¿sí? ¿Y a qué me refiero acá? AFIP sabe todo. Esto es algo que recalco siempre y que siempre se los digo a mis clientes. AFIP lo sabe todo. Ellos tienen controles con prácticamente, diría que absolutamente todas las billeteras electrónicas, los bancos, tienen todo el control, ¿sí? Y acá siempre me preguntan, ¿con Mercado Pago también? Sí, también verifican Mercado Pago, ¿sí? Verifican todos los saldos que ustedes tienen en las billeteras electrónicas. Ualá, sí, también verifica los saldos de Ualá. Entonces, todo lo que es billeteras electrónicas, los bancos, ¿sí? Todo eso lo ven. Ellos saben, de hecho, cuando se hace la recategorización se puede visualizar en una parte que dice ventas con tarjetas de débito y tarjetas de crédito, ¿sí? Ingresos, ¿sí? Dentro de lo que es cuentas bancarias, ellos tienen los saldos, ¿sí? A nosotros no es que nos muestran un detalle de todos los ingresos y egresos que tuvieron en sus bancos, no, directamente ya muestran el saldo que han tenido, los ingresos que han tenido a través de lo que es esas cuentas. Entonces, ojo con eso, por ahí, si ya tienen un contador, no mientan en esos casos, porque normalmente después cuando nosotros hacemos la recategorización nos damos cuenta. Entonces, nosotros siempre vamos a tratar de ayudarlos y de hacer que el contribuyente tenga o sea, tenga el menor gasto posible, ¿sí? Que su bolsillo no sufra, porque nosotros también somos contribuyentes y nosotros también lo sufrimos, obviamente. Yo siempre les digo eso. Yo también pago impuestos y me duele también tener que pagar los impuestos. Yo los entiendo. Entonces trato de hacer todo lo posible para que puedan hacer crecer sus emprendimientos y que tengan que pagar lo menor posible, ¿no? Pero que puedan hacer crecer esos emprendimientos. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Ojo con este tema, ¿sí? Ojo con este tema. Recuerden que todo lo que entra por transferencias, por tarjetas de débito, tarjetas de crédito, ¿sí? Todas esas cuestiones son vistas por AFIP.
Bueno, por otro lado, el caso de un caso especial que son las personas que se inscribieron recientemente dentro del monotributo y que no llevan inscripto más de 6 meses, es decir, por ejemplo, una persona que se inscribió hace 2 meses en el monotributo, no tiene que realizar recategorización porque obviamente estar recién inscripta no va a tener demasiados ingresos como para ser recategorizada. De igual forma, recomiendo nuevamente, y voy a ser reiterativo con este tema, asesórense, porque a veces se inscribieron, tal vez se inscribieron en la categoría más baja, no era la categoría que les correspondía y están facturando bastante, entonces eso va a llamar la atención también de AFIP. Traten de verificar ese tema también, porque capaz se categorizaron mal desde un principio y va a haber que hacer la modificación. Y los topes de categorías eran los que yo les estaba comentando cuando vimos la tabla. Para lo que es servicios, el tope de la categoría es la categoría H, y para lo que es ventas de cosas muebles es la categoría K, ¿sí? Y esos topes son anuales, ¿sí? Tengan en cuenta ese tema también. Bueno, espero que les haya sido de ayuda este video. Cualquier consulta me lo dejan en los comentarios, o si no me pueden escribir por privado también. Y quienes quieran contratar mis servicios también pueden escribirme por privado. Pueden seguirme en mis redes sociales, que ahí también tienen mis contactos por WhatsApp, por mi mail, lo que sea. Lo pueden ver desde también de mis redes sociales. Los invito a que me sigan para que puedan estar siempre informados. Voy a estar siempre subiendo lo que es tips, consejos a la hora de emprender y anotarse en los impuestos y demás. Siempre voy a estar dando recomendaciones a través de este canal, ya que me permite ampliar más los temas. Por ejemplo, en lo que es las redes sociales como Instagram y Facebook, no me permite mostrar videos tan amplios, entonces preferí abrirme este canal de YouTube para poder explicarles mejor distintos temas de la profesión. Y adicional a eso, algunos consejos para que también puedan hacer crecer sus emprendimientos. Así que los espero, nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos hasta la próxima.